Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Qué gran bendición poder estar nuevamente a través de este medio radial con todos ustedes para compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Esa palabra poderosa, esa palabra que vivifica el alma, esa palabra que nos trae consuelo, esperanza y que confronta nuestra vida para enderezar nuestros pasos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para encomendar este estudio en las manos de nuestro buen Dios. Le ruego el favor que si usted está en un lugar y lo puede hacer, que incline su rostro y elevemos esta plegaria de todo corazón a nuestro Creador. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más en este día por darnos las fuerzas y la vida para levantarnos de nuestra cama y estar hoy frente a ti con el propósito de escuchar tu voz a través del estudio de tu bendita palabra. Te ruego, mi Señor, que seas tú hoy hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hoy confrontando nuestra vida, que seas tú, Señor, hoy guiando nuestros pasos, para que nosotros podamos ver tu luz y andar guiados nuestros pasos por la luz de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados en este día y te suplicamos, Dios, que nos dé la gracia de vivir conforme a tu voluntad. Damos gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por el techo, por el alimento y por todas las cosas buenas que tú nos provees a diario, Señor. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestras debilidades y ayúdanos, Dios, en el poder de tu Santo Espíritu para vivir conforme a tu voluntad. Trae paz, consuelo y fortaleza a todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Pero sobre todo, trae la salvación, Señor, para aquellos que no te conocen. Ten misericordia del pecador y llámalos al arrepentimiento y a la confianza en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Te imploramos estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los primeros 3 versículos. Hoy consideraremos el versículo 4, que dice de la siguiente manera: el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este pasaje nos enseña 3 cosas muy importantes y muy significativas para nosotros. En primer lugar, nos enseña que debido a que no podemos quitar la culpabilidad de nuestro pecado por nuestras propias buenas obras, Jesucristo, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo voluntariamente, entregó su vida para quitar la culpabilidad y la mancha de nuestros pecados ante Dios. Noten lo que dice el texto, el versículo número 4. Dice: el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo
por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como podemos ver, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados. Nosotros, por nuestras buenas obras, por nuestro buen comportamiento o por nuestra propia justicia, no podemos quitar la mancha de nuestros pecados. Cristo, en su amor y en su misericordia, vino del cielo a la tierra para librarnos de nuestros pecados. Vino voluntariamente, dando su vida en rescate por nosotros. Y esto es muy importante, porque si Cristo no hubiese venido para librarnos de nuestros pecados, nosotros hubiéramos muerto, no solamente físicamente, sino espiritualmente y para siempre en nuestros pecados. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos ratifican esta verdad. En primer lugar, quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: Por eso me ama el Padre, dice Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este pasaje es muy claro y significativo, que respalda perfectamente lo que venimos estudiando. Dice Cristo que el Padre lo ama porque Él puso su vida para volverla a tomar. Él voluntariamente quiso venir del cielo a la tierra, haciéndose hombre, para dar su vida en sacrificio. Pero Él mismo tiene el poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. En realidad, nadie le quitó la vida a Cristo. Él voluntariamente quiso entregar su vida para rescatarnos de la condenación eterna y librarnos del pecado. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso es maravilloso, saber que Cristo, el Hijo de Dios, en su amor y en su misericordia, como nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, por la maldad de nuestro pecado, vino y vivió una vida perfecta y entregó su vida para rescatarnos de la condenación eterna debido a nuestro pecado. Alabemos el nombre de Cristo y glorifiquémosle por tan perfecto e inmerecido amor en favor de nosotros. Y si usted va conmigo a Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amable oyente, el texto nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios es una manifestación clara y contundente. No son palabritas ni sentimientos. El amor de Dios es una manifestación tangible. ¿Cómo se mostró ese amor para con nosotros, los pecadores que no merecíamos nada? En que siendo aún pecadores, es decir, en que siendo merecedores del castigo eterno, Cristo murió por nosotros, o en lugar de nosotros. Murió como nuestro sustituto en la cruz. Murió en la cruz para recibir el castigo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Y eso es supremamente glorioso. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y el texto nos dice, y mucho más estando ya justificados en su sangre,
por Él seremos salvos de la ira. Nosotros, por la muerte, por el sacrificio de Cristo, ya hemos sido justificados, es decir, declarados libres de condenación ante el juez del universo por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Por eso, en el día del juicio, seremos salvos de la ira de Dios, porque la ira de Dios la recibió el Santo Hijo de Dios en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Él estaba en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas. Y el Hijo, antes de morir, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba recibiendo la ira, el castigo de Dios por nuestros pecados. Bendito y alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, en el mismo capítulo, dice lo siguiente: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje nos sigue afirmando esta gran verdad, esta gloriosa y maravillosa realidad de lo que hizo Cristo por nosotros. Dice aquí en Romanos 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, el pecado nos separa de Dios, nos hace sus enemigos, nos destituye de su gloria. Pero Cristo, en su gran amor, vino y nos reconcilió con Dios. ¿Cómo? Dando su vida en rescate por nosotros, pagando la culpa que nosotros debíamos pagar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir, viviendo la vida perfecta que nosotros debíamos vivir, pero que no podemos vivir debido a nuestro pecado. Y por eso dice, mucho más estando ya reconciliados. Él nos reconcilió con el Padre, por eso seremos salvos por su vida. La vida de Cristo es la que nos da la vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo, porque por su vida somos reconciliados con el Padre. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amable oyente, nosotros los que creemos en Cristo solamente debemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, porque por Él es que hemos recibido la reconciliación con el Padre. Por Él hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por Él ya seremos salvos de la ira de Dios y ya no iremos a condenación, pues hemos pasado de muerte a vida por el sacrificio perfecto de Cristo. Es por eso que nos llamamos cristianos, es por eso que predicamos a Cristo, porque no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. El hombre no puede justificarse de sus pecados. Necesita del glorioso Salvador Jesucristo. Por eso le llamo hoy, en esta mañana, a que rinda su vida a Cristo, a que confíe en Él, porque solo en Él hay salvación. Él es el único que le puede reconciliar con el Padre. Él es el único que le puede salvar de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero para los que no se arrepienten y siguen en sus delitos y pecados, viviendo como si Dios no existiera, como si nunca fuéramos a dar cuenta de nuestros actos a nadie. Amable oyente, hay un día en el cual usted y yo daremos cuenta a Dios. Y si no estamos justificados en la sangre y en el perfecto sacrificio de Cristo, serás condenado y desechado eternamente y para siempre de la presencia de Dios, excluido del reino de los cielos.
Por eso el Señor te llama hoy a que te arrepientas de sus pecados, a que reconozcas que eres enemigo de Dios y que solo en Cristo puedes volver a tener comunión con Él, que no hay otra manera de llegar al Padre sino solo a través del sacrificio perfecto de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y ven a los pies de la cruz y confía en Él, porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él hay perdón, porque solo en Él hay paz. Esa paz que proviene de Dios, porque quita el pecado y nos hace sus hijos y miembros de la familia de Dios. Esa paz que solo Él puede dar, porque quita la culpa de nuestro pecado y nos hace conscientes de que hemos sido lavados de nuestras iniquidades y por consiguiente ya no le debemos nada a Dios, porque su Hijo pagó por nosotros. Amable oyente, no desprecie este llamado. Si estás hoy escuchando este mensaje, Dios te está hablando. Y despreciar este llamado que Dios te está haciendo a través de estas ondas radiales es despreciar la voz de Dios, es despreciar el llamado de Dios, el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios. Dios no se complace en condenar al hombre. El hombre es el que rechaza y el que decide darle la espalda a Dios por estar confiando en su propia carne y viviendo en los deleites de su carne. Amable oyente, no améis el mundo, ni las cosas del mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escuche bien, el mundo pasa y sus deseos. Ese mundo que usted ama, en el cual está viviendo, es pasajero. Esos deleites que usted está viviendo son pasajeros. Eso pasa, sus deseos pasan. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No rechaces el llamado que Dios te hace en esta mañana. No rechace la voz de Dios, quien con amor misericordioso e inmerecido te llama a ti, pecador. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quiso en su carne. Es tiempo de hacer un alto en su camino y darle la espalda al pecado y ponerse frente a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname de mi maldad, lávame más y más. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Cristo Jesús. Dame la gracia de creer en ti. Dame la gracia de confiar en tu perfecto sacrificio. Ayúdame, Señor, a aborrecer el pecado y ayúdame a amar tu palabra y a vivir para ti el resto de los años que me quedan por vivir en este mundo, o los días o las horas, no sabemos. Hoy es el día en que tú debes arrepentirte y venir a los pies del Salvador. Por eso, el texto en el cual estamos meditando en esta primera enseñanza que nos da este versículo 4 de Gálatas 1, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué alegría escuchar estas palabras. Qué consuelo para nuestra alma. Qué consuelo para ti, cristiano, que ya tienes el conocimiento de Dios y de su palabra. Ama a Cristo, cristiano que me escuchas. Ama a Cristo y continúa en la senda que Él te trazó. No desmayes, sé fiel,
Si has pecado, arrepiéntete y pídele al Señor que le llene de su Santo Espíritu para seguir confiando cada día más en la obra redentora de Cristo en la cruz. Amigo, hermano que me escucha, nosotros necesitamos cada día predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, porque nuestro corazón es malvado y tiende a deslizarse, tiende a apartarse de las cosas de Dios. Por eso necesitamos permanecer cada día en Él, a través del estudio de la bendita palabra, a través de la oración, a través del congregarnos en la iglesia a la cual usted pertenece, de corazón asistir y recibir las enseñanzas y abrir ese precioso libro y mirar si lo que le enseñan es verdad, e ir a su casa y si la enseñanza es verdadera, atesorarla en su corazón y vivirla para la gloria y la honra de nuestro Dios que nos amó y nos salvó de nuestros pecados. Y por último, para terminar esta primera enseñanza del versículo 4 de Gálatas capítulo 1, miren lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció una sola vez, no dos veces. Su sacrificio fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Una sola vez padeció por nuestros pecados. Y dice, el justo por los injustos. Nadie en este mundo es justo. Todos somos injustos. Nadie busca a Dios. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su camino. Pero Cristo vino y murió por esos injustos. ¿Y saben para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad, muerto en la carne, Él murió, dio su vida por nosotros. No hay otro más grande, no hay otro más poderoso y digno de gloria y honra que el Señor Jesucristo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. No hay otro nombre más poderoso y grande sobre el universo entero. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Él fue el que nos amó. Ese Rey de reyes y Señor de señores, ese soberano de los reyes de la tierra, fue el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿No le da alegría, amable oyente, escuchar que Él fue el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados? Cristo es digno de gloria, honra y honor. Ven a Él, ven a Él. No esperes más, confía y descansa en su perfecto sacrificio, porque solo allí hallarás la verdadera paz. Amable oyente, espero que estas palabras hayan sido de bendición para su vida y que no las eche en saco roto, sino que confíe en ellas, tome una Biblia y lea y crea en el Señor Jesucristo, porque solo en Él hay paz y salvación y vida eterna. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.